Muy buenos días. Bienvenidos a la sesión solemne de la Academia Colombiana de la Lengua para conmemorar el Día del Idioma. Vamos a conmemorarlo con el siguiente orden del día. Primero, antífona. Segundo, himnos de la República de Colombia y de España. Tercero, saludo del señor director encargado de la Academia Colombiana de la Lengua, don Eduardo Durán Gómez. Cuarto, discurso del académico correspondiente, don Alejandro Venegas, algunas reflexiones sobre la lengua en su efemérides y su futuro. Quinto, entrega de diplomas a los mejores estudiantes en el área de español y literatura de los colegios invitados. Leído el orden del día, señor director. En consideración del orden del día, lo aprueban las señores académicas. Primero, antífona. De pie, por favor. Veni Sancte Spiritu, repetorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem nascendit. Emite Spiritum tuum et creaventur et renovavi faciem terra. Deus qui corda fidelium et Sancti Spiritus illustratione doquisti, da nobis in edone Spiritu recta sapere, et de ellos semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Amén. Permanecemos de pie para el segundo, que es himno de la República de Colombia y de España. Pueden sentarse. Ah, no, disculpa, parte del libro de España. Disculpe.
sí pueden tomar asiento. Se encuentran entre nosotros algunos invitados especiales. Entre ellos tenemos el delegado de la Embajada de España en Colombia, agregado de Educación, don Jacobo Mir, los delegados de la Biblioteca Nacional, don Diego Pérez y don Jesús Goyeneche. El embajador de España envía una carta disculpándose porque no pudo asistir y dice lo siguiente: señor don Eduardo Durán Gómez, director encargado, Academia Colombiana de la Lengua, La Ciudad. Muy apreciado señor director, en nombre del embajador de España en Colombia, se agradece mucho la carta por la que tiene a bien invitarle a la conmemoración del Día del Idioma 2023, el lunes 24 de abril del presente año. Desafortunadamente, don Joaquín de Aristegui no podrá acompañarles en este evento, como hubiera sido su deseo, por compromisos de agendas adquiridos con anterioridad. No obstante, lo anterior, ha delegado a don Jacobo Mir, agregado de Educación, para que asista a este acto en representación de esta Embajada de España, reiterando su agradecimiento y deseándoles el mayor de los éxitos en esta celebración. Atentamente, Ana Lloveras, despacho del embajador de España en Bogotá. Tercero, saludo al director encargado de la Academia Colombiana de la Lengua, don Eduardo Durán Gómez. Señor delegado del embajador de España en Colombia, don Jacobo Mir, señores delegados de la Biblioteca Nacional de Colombia, don Diego Pérez y don Jesús Goyeneche, señor director de la Biblioteca de la Academia de la Lengua, don Álvaro Rodríguez, señor vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, don Alberto Gómez Gutiérrez, señores académicos, señores invitados. La Academia Colombiana de la Lengua, primera fundada en el Nuevo Mundo, quiere darles la bienvenida a esta junta pública en donde conmemoramos dos acontecimientos de la mayor importancia para el mundo hispano. En primer lugar, el Día del Idioma, y en segundo lugar, el aniversario de la muerte de don Miguel de Cervantes Saavedra, el autor cumbre de la lengua castellana, que con su obra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, supo plasmar el más hermoso texto que representa en todo su esplendor el potencial de nuestra lengua, en donde a través de sesudas narraciones supo darle vida a personajes y situaciones mientras recreaba la expresión con la más impresionante creación literaria, en donde el tiempo se ha encargado de valorarla cada día con mayor intensidad, hasta el punto de que en los tiempos de hoy continúa siendo el más representativo de los referentes cuando de admirar el idioma se trata. En Colombia fue instituida esta fecha conmemorativa en 1938 por el entonces presidente de la República, Alfonso López Pumarejo, y desde entonces los colombianos, hoy a la par que el mundo hispanoparlante, le dedicamos esta fecha a la lengua castellana, o el español, como le llamamos hoy, y que constituye el modelo de expresión de 500 millones de personas en el mundo, siendo la segunda lengua más hablada en el hemisferio occidental y la cuarta en el globo terráqueo. La misión fundamental de esta academia es precisamente la de velar por la conservación del idioma y la de estimular su difusión, su enorme potencial como medio de expresión y su proyección al futuro con la incorporación de nuevos términos que van enriqueciendo la expresión y la dotan de nuevos elementos para ponerla a tono con la modernidad. Pues bien, el Quijote
ha sido la obra, después de la Biblia, más publicada y traducida en el mundo, lo que constituye un referente máximo de importancia y un premio universal a su autor, que tanto se esforzó por dar al mundo de las letras esta portentosa producción. Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso, sentenció Cervantes en sus escritos, lo que conduce a pensar en el esfuerzo casi sobrehumano que imprimió a su quehacer literario. Hoy, en esta fecha, evocamos al más grande escritor de todos los tiempos y ponemos de ejemplo su obra magnífica para llamar la atención en lo que debe ser el cultivo del idioma que no sabemos aprovechar porque los niveles de lectura no son los esperados. El buen hablar es la deducción del buen leer, y ya lo dijo Cervantes, la pluma es la lengua del alma, cuales fueren los conceptos que en ella se engendraren, tales serán sus escritos. Todas esas nuevas formas, avenidas por la modernidad, en donde se imponen en la comunicación a través de las redes sociales, tienden a desdibujar nuestro idioma. Estamos cayendo en la dictadura de las abreviaciones y en la terminología inventada que viene a maltratar las palabras y expresiones ya consagradas, en donde es claro que nuestro idioma pierde su fuerza, su carácter y también su belleza, que en siglos ha sabido ganar. Esta fecha, entonces, tiene por objeto la exaltación de nuestro idioma, a la par que la del más grande de sus exponentes. La Academia Colombiana de la Lengua ha designado en esta ocasión para pronunciar el discurso de orden al académico correspondiente don Alejandro Venegas Franco, a quien le damos la bienvenida al sitial de honor. Muchas gracias. Cuarto, discurso del académico correspondiente don Alejandro Venegas. Algunas reflexiones sobre la lengua en su efemérides y su futuro. Buenos días a todos. Saludo muy especialmente a los integrantes de la mesa directiva de la Academia Colombiana de la Lengua, a su director encargado, don Eduardo Durán, a su bibliotecario, don Álvaro Rodríguez Gama, también a los representantes de las academias homólogas, al señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, don Augusto Trujillo Muñoz, a don Alberto Gómez Gutiérrez, vicepresidente de la Academia de Historia. Los saludo a ustedes, queridos estudiantes, muy especialmente. Por honrosa designación de la mesa directiva, me dirijo hoy ante ustedes en esta fecha que corresponde a una efeméride que es el Día del Idioma. Saludo muy especialmente a nuestro querido y admirado director, don Juan Carlos Vergara, y desde luego al director encargado, don Eduardo Durán Gómez, quien tuvo la deferencia de convocarme a hacer esta intervención. Comprometedor encargo este discurso de orden, pues debo hacerlo ante el agregado de Educación de la Embajada de España, el buen amigo Jacobo Mercader, también ante un auditorio conformado por un selecto grupo de estudiantes de diferentes colegios de Bogotá, ustedes, escogidos por su desempeño académico, al propio tiempo frente a los respetados colegas de la corporación, anfitriona del evento, y desde luego delante de las autoridades gubernamentales, nacionales y distritales que imprimen realce institucional a este acto. Mención especial
hago del Instituto Caro y Cuervo y de la Biblioteca Nacional, cuyo representante nos acompaña. El Instituto Caro y Cuervo es un relevante centro de investigación que con su nombre perpetúa el nombre de dos insignes cultores de la lengua, respecto de los cuales cualquier reconocimiento es poco por su temprano y significativo aporte a la lengua castellana, ponderado con gratitud en varios países. Lo mismo frente a la Biblioteca Nacional, cuyo primer director fue uno de nuestros fundadores. ¿Cuál debería ser el énfasis en una intervención como esta, con una triple afluencia de estudiantes, colegas académicos y autoridades de gobierno? ¿Acaso recordar las glorias, que son muchas, de la lengua en Colombia? ¿Remembrar a los fundadores visionarios de esta corporación? ¿Recorrer algunas de las presentaciones, discursos o intervenciones que se han pronunciado en este recinto? ¿O aludir a los superiores personajes que dan nombre a cada una de las nobles salas de esta edificación? Quizá evocar ante las autoridades los logros de la corporación, destacar la valiosa misión que le ha sido encomendada por la sociedad y por algunas leyes, renovar el interés para que sea creciente el apoyo institucional para el cumplimiento de los fines de la corporación, o registrar, quizá, una vez más, que el carácter pionero en la fundación de esta academia se ha reflejado en el respeto, fiabilidad y prestigio que la acompañan en el mundo. ¿O será preferible orientar el sentido mágico de las palabras, como la llama un estudioso, a los jóvenes que nos oyen, y que a la severa imagen de una academia se les pueda agregar, le puedan añadir unos elementos explicativos propios de una lectura que se me antoja contemporánea del idioma? ¿Qué es más relevante en una época en la cual se alude a la inteligencia artificial o a los instrumentos de chat que lo desarrollan construyendo textos o haciendo ensayos? A eso me voy a contraer. Primero, la Arcadia electrónica del futuro. Humboldt señaló que la lengua es el órgano generador del pensamiento. De Ortega y Gasset se señaló que la filosofía es lenguaje. Roque Barcia que hablar es pensar, y más recientemente se mencionó que en el mundo de la imagen y de los medios electrónicos, que McLuhan ve como el surgimiento de una nueva edad de oro, una Arcadia electrónica del futuro, nos parece más bien alarmante. Frase dicha hace más de 50 años, que encontré en un escrito circulado en las redes por un verdadero guardián y estudioso del idioma, pero que pareciera pronunciada en la fecha para este acto, para esta conmemoración. La Arcadia electrónica del futuro, es decir, un lugar o ambiente utópico e idílico cuyo referente originario era el mundo pastoril clásico, según lo enseña nuestro diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Será así? ¿Es el mundo electrónico una Arcadia? ¿Un lugar utópico e idílico? Es, a no dudarlo, un lugar que, agilizando el conocimiento, que nos queda una pulsación en cualquier dispositivo, se presta también para todo tipo de manifestaciones de variada índole. ¿Cómo equilibrar la conservación de las cosas antiguas y promover las nuevas? Es decir, mantener la integridad de nuestro idioma, de la bella lengua, y apostarle a su futuro con la incorporación de aquello que resulte procedente en un mundo turbulento de tan variados elementos, con tantas situaciones, algunas auguriosas o de buenos presagios, otras aflictivas. ¿Cómo sortear las discrepancias o las afinidades
que son expresiones de la polaridad, que no es malo, sino que lo son cuando aquellas, las expresiones, mutan en rápidamente polarización. Creo pertinente traer a colación en esta etapa inicial y en esa precisión del entorno lo mencionado en el primer número de la revista de Occidente por don José Ortega y Gasset, su fundador, quien hace 100 años decía que había síntomas de profunda transformación en las ideas, en los sentimientos, en las maneras, en las instituciones. Y añadía que muchas gentes comienzan a sentir la penosa impresión de ver su existencia invadida por el caos. Hace 100 años. Bastante similar ese panorama descrito hace 100 años a lo que acontece en la actualidad. Síntomas de profunda transformación en todo, sensación de caos en lo cotidiano, pues es frenética la transformación de ideas, maneras e instituciones con impacto en la lengua. Esas consideraciones previas, la Arcadia electrónica de McLuhan, la incursión en lo cotidiano del caos, la grandeza de la lengua, sirven para aludir a varios temas que pueden abordarse en este empeño de fijar, de un lado, la importancia de la lengua castellana y de otro, para destacar el nombre de don Miguel de Cervantes de Saavedra, cuya impronta habría de ser merecidamente valorada y conservada en la memoria de los estudiantes que nos oyen en este recinto. Una lengua como la castellana es la de 600 millones de hablantes, como lo señaló su majestad Rey Felipe VI en la Real Academia Española en un acto de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Esa lengua, queridos estudiantes, que se empezó a formar en el siglo VIII, en el esplendor del feudalismo, en unos poblados perdidos de la vieja Hispania, es un valor común de muchos de los 5 continentes que nos permite a quienes tenemos el privilegio de tenerla como materna, recorrer países sin tener que emplear otras lenguas, a diferencia de lo que sucede en otros continentes. Es un elemento de significación no solo geográfica, sino ante todo de identidad cultural. Fue traído el idioma a este continente por aventureros, soldados, eclesiásticos, clérigos, burócratas, funcionarios, hasta que se volvió una lengua general. El director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado, en su libro Vestigios, que recoge ensayos sobre diversos aspectos de historia, lengua y algunos jurídicos, tiene un capítulo sobre la lengua por derecho, en el cual describe las políticas en favor de la enseñanza de la lengua castellana y el favorable efecto de las disposiciones de Carlos III para su enseñanza forzosa. 2 académicos colombianos, el expresidente Belisario Betancur Cuartas y don Carlos Rodado Noriega, tienen lindas páginas sobre la historia de la lengua castellana. Esa lengua constituye un gran legado de España, pues una vez tramitamos la independencia y fuimos repúblicas independientes, nos quedamos con la lengua. Valioso ejemplo que ello fue así es justamente la fundación de esta academia, cuyo sesquicentenario festejamos ufano hace 2 años, que en esencia esa fundación ratifica que primero fue la lengua y luego las relaciones diplomáticas o políticas. Porque sí, queridos estudiantes, ya existía la Academia Colombiana de la Lengua cuando se dio inicio a las relaciones diplomáticas entre Colombia y España. Por eso celebro hoy la compañía de don Jacobo Mir Mercader, agregado cultural de la Embajada de España en Colombia, buen amigo e infatigable artífice de la recíproca presencia cultural de cada país. Esa lengua, queridos estudiantes, se renueva cada día, región por región, país por país,
Y a diferencia de las apariencias, las academias de la lengua, como esta que nos acoge hoy, se empeñan en su renovación. La Real Academia durante 300 años ha estado vigilante y receptiva a las nuevas manifestaciones de los habitantes. El idioma español ha ido y venido, como diría Sor Juana Inés de la Cruz, en enriquecimientos entre España y América. Ha habido una favorable hibridación o mestizaje de la lengua. Esta ha sido el activo que ha hecho realidad el espíritu o la aspiración de la Constitución de Cádiz, en el sentido que son españoles los de los dos hemisferios. Y al mencionar a Cádiz, ¿cómo no registrar aquí que hace poco, menos de 2 meses, 2 representantes de la Academia, allí en Cádiz, los numerarios Álvaro Rodríguez Gama y Olimpo Morales Benítez, presentaron estudios de interés para todas las academias en el Congreso de la Lengua Española, junto con otros colombianos, autores tan aprestigiados como Juan Gabriel Vázquez o editores universitarios como Juan Felipe Córdoba. Inteligencia artificial. Mencioné al inicio que la lengua es el órgano generador de pensamiento al citar a Humboldt, el verdadero descubridor, según acabamos de registrar. Traigo ahora el pensamiento de un respetado autor español, miembro correspondiente extranjero de esta corporación, don Alex Grigelmo, quien en uno de sus varios libros sobre la lengua indica que las palabras arraigan en la inteligencia y crecen con ella, pues, sigo con él, con Grigelmo, viven en los sentimientos, forman parte del alma y duermen en la memoria, y agrega que las palabras son los embriones de las ideas. Y me sirve esa precisión del autor citado para embarcarme en la aventura de aproximarme a la inteligencia artificial, a eso que en la transcripción inicial haría parte, según McLuhan, de un estado pastoril. Esa inteligencia artificial que es para ustedes, queridos estudiantes, parte fundamental del futuro, no solo de la lengua, sino que lo está siendo de su cotidiano pasar, y que, parafraseando el título de Grigelmo, es seductora, nos es llamativa y nos reta. Esa inteligencia artificial que en materia de la lengua hace recordar que las máquinas, los computadores deben hablar, creo que es mejor decir que deben comunicarse en buen español. Por eso el empeño de la Real Academia Española de contribuir al entendimiento de la inteligencia artificial. Por eso, queridos estudiantes, en el Congreso de Cádiz que mencioné antes, parte fundamental de las deliberaciones giraron en torno a la inteligencia artificial, pues ya no solo se trata de acceder a la información por las múltiples redes que las generaciones más modernas, ustedes, las tienen asimiladas como naturales, sino que tales desarrollos permitan la construcción de textos o que parlen como lo hacemos los humanos. Si antes se mencionaba con algo de asombro que uno de los cuentos más breves y reconocidos de la reciente literatura oriental se había escrito en un trayecto de metro de una estación a otra, ahora lo que causa admiración o extrañeza es que una herramienta o aplicación tenga la capacidad de hacer un texto obedeciendo a una indicación humana, pero ¿hasta cuándo obedecerá al humano? ¿Tendrá autonomía posteriormente para hacerlo por sí y ante sí? Ya vimos el año anterior la pretensión ante una corte norteamericana de un ciudadano para que se le atribuyera capacidad jurídica a una máquina. Ello bajo el alero o la consideración que las máquinas hagan lo mismo que puede hacer la mente. Si las palabras arraigan en la inteligencia, las palabras también han de arraigar en la artificial. Allí hay un reto. Y eso es un campo inacabado e inagotable para los jóvenes, ustedes,
Pues para decirlo románticamente, aguardamos todos que en su aproximación al tema haya vigor y elegancia de la lengua castellana, como en el libro escrito a finales del siglo XVIII por el fraile Gregorio Garcés, que sirve de título al capítulo final de otro libro fascinante de un antiguo director de la Real Academia Española, don Fernando Lázaro Carretero. Ese encuentro de la inteligencia artificial, del universo digital y de la lengua, que es una verdadera transformación, de aquellas que, como en el pasaje de una poesía conocida dice, entremos a lo desconocido para conocer lo ignoto. Y por ello tan trascendente el programa de lengua española e inteligencia artificial LEIA de la Real Academia Española. El Quijote, Miguel de Cervantes Saavedra. Considerada, con razón, como la obra magna de la lengua castellana, mucho se ha escrito sobre el Quijote. Sin embargo, quisiera destacar frente a los estudiantes la reciente y monumental obra del director de la Real Academia Española, don Santiago Muñoz Machado, miembro honorario de esta academia, sobre el Quijote y Cervantes. Difícil hallar algún aspecto del Quijote que no se haya abordado. Estudiado por académicos de diversas nacionalidades, siempre es una fuente de talento e inteligencia. No en vano se celebra el Día del Idioma para recordarle en la fecha de su entierro. Y es que, como lo destaca Ángel Ganivet, precursor y miembro de la generación del 98, en un escrito que rescató justamente la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra de la Universidad de Alicante, Don Quijote y su escudero Sancha son el dualismo armónico que, manteniendo los distintos, los unía, símbolo eterno de la humanidad en general y de nuestro pueblo en español muy en especial. En esta corporación, don Rafael Maya, cuya efigie adorna la biblioteca de la corporación, en el acto de conmemoración del 4º centenario del nacimiento de Cervantes, el 9 de octubre de 1947, en una intervención titulada Los tres mundos de Don Quijote, señaló que el Quijote está en un sitio aparte dentro de los sistemas de la inteligencia, como orbe aislado que recorre trayectoria propia y que, en lugar de recibir influencias extrañas, las imparte poderosamente hasta los más apartados términos del cielo de la inteligencia. Aludir a la obra de Cervantes implica siempre una osadía, señala Margit Frank, una experta en la obra cervantina. Por ello, ¿quién mejor que don Víctor García de la Concha, antiguo director de la Real Academia, miembro también de esta corporación, que en su reciente y magnífica obra Grandes Páginas de la Literatura Española afirma: Don Quijote rompe las casillas de la realidad cotidiana e inaugura la modernidad. Yo es el otro. Con él cesaría de la realidad misma. La vida es otra parte. Cervantes construye un gran retablo de la comedia del arte y va moviendo los hilos del tinglado. A lo largo de la novela se dislocan las perspectivas que se multiplican con variadas historias y así se produce una polifonía lingüística. En definitiva, logra que el texto se haga nuevo en cada lectura. Blas de Otero dio la explicación cabal. Cervantes escribe como los ángeles y responde como los hombres. El carácter magno de la obra, su universalidad, su importancia, su descripción sobre el alma humana, su rotundez, su trascendencia, imponen decirle a los estudiantes que lo lean. Cualquier página, cualquier capítulo es un surtidor de sabiduría. Hoy es un día de festejo para el idioma, pero al propio tiempo
Ayer lo fue el Día Internacional del Libro. Hoy, en Alcalá de Henares, el rey Felipe VI está entregando el premio Cervantes a un poeta venezolano, Rafael Cervantes. Hoy es un día de festejo, repito, pero al propio tiempo un festejo es una invitación para que sea un día de trabajo. Mejor que todos los días sean de festejo y de trabajo por un mejor idioma. Ustedes, los jóvenes, han de cuidarlo, han de preservarlo cuando empleen las innovaciones tecnológicas. Señor director, señores miembros de la mesa directiva, hasta aquí su honroso encargo. Muchas gracias. Quinto, entrega de diplomas a los mejores estudiantes en el área de español y literatura de los colegios invitados. El diploma que se les va a entregar dice lo siguiente: la Academia Colombiana de la Lengua, la primera fundada en el Nuevo Mundo, le confiere este diploma a la estudiante, tiene cada uno su nombre, en este caso Gabriela Sofía Robles Ruiz, de la institución Colegio Cristo Rey, como especial reconocimiento en el Día del Idioma, dado en Bogotá, Distrito Capital, el 24 de abril del año 2023. Firma Eduardo Durán Gómez, director encargado. Este diploma, para que lo reciban, ustedes van a subir por la escalera mano derecha, pasan a la mesa, reciben el diploma y un libro, el libro es el Diccionario de Colombianismos. La misión es completarlo, sacar los arcaísmos, estudiarlo y mirar realmente cómo hablamos los colombianos. E inmediatamente reciban el diploma y el libro, bajan por la parte izquierda. Entonces vamos a hacer la entrega, señor director. Procedemos a llamar a los beneficiarios del diploma. Gabriela Sofía Robles Ruiz, Colegio Cristo Rey. Dana Lisset García Velosa, Colegio Tom Adams. Carlos Steven Caicedo Vera, Colegio Tirso de Molina. Nicole Sofía Cárdenas Higuera, Colegio Las Américas. Juan Diego Mora Carbonell, Liceo Alfredo Nobel.
Luisa Fernanda Cano Lugo, Colegio Las Américas. Marc Evi Pierre Flores, Colegio Ignacio de los Cerros. Juan David Cadena, Colegio Ignacio Moderno. Ruth Daira Cuadros Antolínez, Colegio Hermanas Ciniegas. Johan Steven Rodríguez Cardoso, Colegio Juan del Corral. Para los invitados, los docentes y demás invitados, también hay un diccionario de colombianismos. La secretaria le hará entrega a cada uno de ustedes. De esta forma terminamos nuestra reunión. Gracias. Distinguidos con este diploma y se levanta la sesión.